Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia en la que voy a dar en esta sola sesión, o al menos lo voy a intentar, el tema 10, la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo muy largo que abarca 3 siglos prácticamente. Y en este temario de sociales entra y es muy difícil darla entera, es muy difícil porque es mucho. Entonces, voy a dar un brevísimo resumen porque para el examen que tenemos la semana que viene va a entrar alguna pregunta. Pero será como mucho un punto del examen, ya que este tema solamente lo estoy dando al final y es muy largo y cuesta aprendérselo. Bueno, lo más importante del principio es esto, que Edad Moderna es el periodo histórico que va desde el siglo XV hasta finales del XVIII. Concretamente, desde el año 1453, que es la caída de Constantinopla, ¿vale? La conquista de Constantinopla por los turcos, esto sería el comienzo, que también se considera el descubrimiento de América de 1492. Entonces, el comienzo de la Edad Moderna, bien se considera 1453, la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, por parte de los turcos, ¿vale? 1453. Pero también se ha considerado el comienzo de la Edad Moderna, el descubrimiento de América en 1492. Como pueden ver, se separan unos 30 años, no es mucha la diferencia. Lo que está claro es eso, que es el siglo XV el momento en el que empieza la Edad Moderna, finales del siglo XV. Y el final es la Revolución Francesa en 1789 para el fin de este periodo histórico, ¿vale? La Revolución Francesa, 1789, es el año en el que termina la Edad Moderna y empieza la Edad Contemporánea. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho que en 1453 cae el Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente. El Imperio Otomano, de religión musulmana, de la zona de Turquía, aumenta su poder y va conquistando territorios del este de Europa y el norte de África. El mundo conocido por los europeos se expandirá enormemente como consecuencia de los descubrimientos geográficos. Españoles y portugueses llegarán a nuevas zonas geográficas, ¿vale? América y Asia. Lucha por la hegemonía europea. Las potencias europeas lucharán entre ellas por imponer su influencia en Europa. En un primer momento de este periodo, España se consolidará como potencia hegemónica. El sistema feudal, en el que los nobles tenían un enorme poder y podían llegar a enfrentarse con el rey, entra en crisis, ¿vale? Entonces, el sistema feudal, en el que los nobles tenían un enorme poder, entra en crisis. Se impone un sistema de monarquías autoritarias. Va a mandar ya más el rey que los nobles, ¿eh? Es muy importante que el poder de los reyes es cada vez mayor y tanto los nobles como el clero se someten a él, ¿vale? Aunque yo esté subrayando esto, hay que leerlo todo. La economía feudal centrada en la posesión de la tierra queda atrás y se abre paso un sistema capitalista basado en la acumulación de riquezas adquiridas por el comercio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que se abre paso el poder a través del dinero, ¿vale? Se abre paso un sistema capitalista basado en la acumulación de riquezas adquiridas por el comercio, ¿vale? Cobra auge la burguesía. La burguesía va a ser no un estamento social, sino una clase social, porque los 3 estamentos son la nobleza, el clero y el estado llano, y la burguesía no es nobleza ni clero, pero la burguesía va a ir acumulando un inmenso poder. ¿Vale? Se rompe también la unidad religiosa en Europa provocada por la aparición del protestantismo. La reforma iniciada por Martín Lutero en la ciudad de Wittenberg, ¿vale? Vamos a poner por Martín Lutero, condujo a cruentas guerras de religión que se extendieron por Europa, ¿vale? La reforma no llegó a España, donde la Iglesia Católica respondió con una serie de medidas que se conocen como la Contrarreforma. Entonces, la Iglesia Católica respondió
con una serie de medidas que se llaman la Contrarreforma. Culturalmente es un periodo complejo en el que se abandona el teocentrismo que había dominado la Edad Media y aparece un humanismo en el que el ser humano va a ser el principal centro de interés. Es lo que se llama antropocentrismo, lo cual influirá en el gran desarrollo artístico, que es el Renacimiento, y científico del momento, del periodo. Vale, bien, los ejercicios hay que hacerlos en el caso de querer participar en la evaluación continua, los alumnos de distancia, y los alumnos de semipresencial los tienen que hacer obligatoriamente, ¿de acuerdo? Entonces todos los ejercicios tienen que estar hechos en el cuaderno. Los reyes católicos, monarcas modernos, ¿vale? Vamos a ver el apartado de los reyes católicos. En España el inicio de la Edad Moderna está marcado por el reinado de los reyes católicos. Isabel, reina de Castilla, y Fernando de Aragón, ¿vale? Fernando realmente era el segundo, ¿vale? Fernando II de Aragón. Lo podemos poner, ¿vale? Porque por saberlo. Vale, entonces, en España el inicio de la Edad Moderna está marcado por los reyes católicos, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel la Católica subió al trono de Castilla tras Enrique IV de Trastámara, ¿vale? Trastámara era la casa o la familia de estos reyes de Castilla durante el siglo los siglos XIV-XV, ¿vale? Que era su hermanastro, y una guerra de sucesión contra los partidarios de Juana la Beltraneja, que era la hija de Enrique IV, ¿vale? Fernando el Católico fue rey de Aragón, Sicilia y Nápoles, ¿vale? Muy importante que también, aparte de Aragón y la zona de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares, también heredó Sicilia y Nápoles, ¿vale? La zona de Italia, del sur de Italia, porque eso lo había conquistado otro rey de Aragón anterior a él, y por eso lo hereda Fernando. Fernando heredó el trono tras la muerte de su padre Juan II de Aragón, ¿vale? Entonces, unión dinástica, se van a unir Isabel y Fernando, ¿vale? Ambos se casaron en 1469 en Valladolid, y su matrimonio supuso un momento clave en la historia de España. Su unión no supuso la unión de los territorios de ambas coronas, sino que cada territorio siguió siendo gobernado de forma diferente, ¿vale? Manteniendo sus propias instituciones, leyes, costumbres y monedas. Al unirse las dos dinastías, los reyes firmaron un acuerdo por el que ambos tenían plenos poderes sobre cada uno de los reinos, pero estos conservaban su independencia. ¿De acuerdo? Esto es interesante. De aquí viene el famoso dicho de tanto monta, monta tanto, ¿no? Que vemos que se ve en los monumentos hechos por los reyes católicos, ¿vale? Que siempre vamos a ver. Bueno, aquí nos dice inteligencia artificial que es una frase, un refrán, donde dice que el orden de los factores no altera el producto, pero que también tiene su origen en el lema de Fernando II de Aragón, tanto monta, cortar como desatar, que hacía referencia a la leyenda del nudo gordiano. El nudo gordiano es una leyenda de Alejandro Magno, que en su conquista de Asia entró en un oráculo, un templo donde se iba a vaticinar si iba a conquistar Asia o no, y tenía que deshacer un nudo de un yugo de unos bueyes, y en lugar de deshacer el nudo, lo que hizo fue sacar la espada y cortarlo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que cuando dicen tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, se hace referencia a la unión de los reyes católicos con el sentido de que ambos monarcas tenían igual influencia, ¿vale? Que tanto uno como otro podía gobernar, ¿no? Y esto aparece en los emblemas de
de los Reyes Católicos, tanto monta, ¿no? Que pone muchas veces aquí en los escudos, en los adornos de los castillos, monumentos, ¿no? Aquí parece que pone Tato Mota, pero que es que la N se ponía con esta rayita encima, entonces aquí pone Tanto Monta, ¿vale? Y esto pertenece a la Alhambra de Granada, que donde los Reyes Católicos también marcaron su impronta, ¿no? En todos estos decorados de arte islámico. Vale, entonces, bueno, pues eso, que hemos visto que es el emblema de los Reyes Católicos, lo de tanto monta, monta tanto, que por cierto, también como podemos ver, el símbolo de los Reyes Católicos es el que usaba Franco, el dictador español, Franco, ¿no? Porque el yugo y las flechas que podemos ver es el símbolo de Isabel y Fernando, porque además de hacer referencia a esto del nudo gordiano con el yugo atado con una cuerda que había que desatar y que lo cortaba, las letras con las que empieza yugo y flechas son las mismas que Isabel, que se escribía con Y, y Fernando con las flechas, ¿no? Entonces, y el yugo, F de flechas, ¿no? Y luego tanto monta, monta tanto, o sea que quedaba todo muy bien esto de los emblemas de la monarquía, ¿no? Como tener ahí unos lemas, unos motes, digamos, para ser reconocidos rápidamente. ¿Vale? Bueno, el matrimonio de Isabel y Fernando supone el dominio de la casa de Trastámara en la península, ya que estaban lejanamente emparentados. Juana I, conocida como la Loca, será la última reina de la casa de Trastámara. ¿De acuerdo? Entonces, quien hereda la corona de Castilla no es Fernando, el marido de Isabel, sino Juana, ¿vale? Juana va a ser la que va a suceder a Isabel la Católica. Y en ese momento se deshace, digamos, el pacto que había entre Isabel y Fernando. Va a ser un momento, un intervalo que hasta que no llega después el hijo de Juana la Loca, de Juana I de Castilla, que va a ser Carlos V, no queda de nuevo unido el territorio español, unido entre comillas, porque ya sabemos que eran reinos relativamente independientes, Castilla y Aragón, pero que tanto en uno como en otro se podía gobernar si había un rey, ¿no? Bueno, entonces, Estado moderno, aquí dice. Durante la Edad Media los nobles competían entre ellos con los reyes y con la Iglesia por el poder. Los Reyes Católicos imponen un Estado moderno caracterizado por la acumulación de los poderes del Estado en la figura de los monarcas. ¿Vale? Esto va a ser relativamente nuevo porque ya no es un Estado feudal. En un Estado feudal el rey no manda mucho. Tiene que pactar con los nobles y los nobles tienen que reunirse y estar de acuerdo con el rey para hacer algo. Entonces, aquí ya hay un Estado moderno porque los reyes católicos realmente reúnen los poderes sobre el Estado, ¿vale? Entonces, imponen su autoridad sobre los nobles, el clero y los municipios. Influyeron en el nombramiento de los altos cargos de la Iglesia, influyeron en los municipios, en fin. Reformaron la administración creando organismos como consejos, esto es importante, ¿vale? Que les asesoraban en cuestiones de gobierno y que estaban formados por juristas. También crearon las chancillerías o audiencias, que eran tribunales encargados de administrar la justicia y que se encontraban en Valladolid y en Granada, ¿vale? Por lo menos que sepan ustedes lo que es esto. Modernizaron el ejército también, pero bueno. Y aquí sí que es importante también saber que crearon la Santa Hermandad, una organización armada cuya misión era defender los pueblos y vigilar los caminos. Era una especie de guardia civil o de policía o algo así, ¿no? La Santa Hermandad. No confundan
la Santa Hermandad con la Inquisición, porque no es lo mismo, ¿vale? La Santa Hermandad era una organización armada, vamos a poner, cuya misión era defender los pueblos y vigilar los caminos. Luchaban contra los bandoleros y frenaban los abusos de los nobles. La economía funcionó muy bien durante este periodo. Sus bases fueron la agricultura y la ganadería, vinculada con el comercio de la lana, ¿vale? De economía vamos a señalar que la agricultura y ganadería vinculada con el comercio de la lana. Protegieron las cañadas. Hasta hoy en día, que hay veces que cuando algo es cañada real, ¿no? Pues no se puede construir ahí. Protegieron las cañadas, que eran los caminos utilizados por los pastores para el transporte de ganado, y algunos de estos caminos siguen estando legalmente protegidos en la actualidad, y en algunas ocasiones puede verse a los pastores cruzando algunas ciudades con su ganado, ¿no? Por eso pueden buscar aquí algo de cañada real. Y protegieron también a los artesanos, fomentando el consumo interno. Aquí tenemos una referencia al dicho de a buenas horas mangas verdes, porque se solía expresar esta expresión cuando se refiere a la Santa Hermandad, que vestían de verde y a veces llegaban tarde, ¿no? O habitualmente llegaban tarde, y por eso se decía lo de a buenas horas mangas verdes. Dice aquí una palabra que era cuadrilleros. Los mangas verdes eran los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Cuadrillero es el que utiliza una ballesta que dispara cuadrillos, que son un tipo de pivotes o flechas de ballesta, y por eso se llamaban cuadrilleros. Santa Hermandad. Vamos a ver si tenemos alguna imagen aquí, que claro, llevaban este tipo de armas, y esto es lo que se llamaba cuadrillero, ¿no? O sea, el cuadrillo era la flecha que iba en la ballesta, y por eso se les llamaba a los de la Santa Hermandad cuadrilleros. Y como pueden ver, aquí se ven las mangas verdes, ¿no? Y por eso se les llamaba, se decía eso de a buenas horas mangas verdes, ¿vale? Bueno, aquí ya los vemos con un mosquete, ¿vale? Pero en principio, bueno, se les solían ir con una ballesta. Vale. Territorios y conquistas. Los reyes católicos tenían una política territorial expansiva que llevaron a cabo por diversos medios. Entonces, aquí es importante que sepamos que en 1492 los reyes católicos conquistan Granada, el último reino de la península bajo dominio musulmán, ¿vale? El reino nazarí era una rama, una variante de los musulmanes en España. Entonces, en 1492, aunque habían pactado con ellos algo de paz y tal, porque el último rey, Boabdil el Chico, el último rey de Granada, estaba también con un problema dinástico, luchando con otro, no sé si un hermano suyo, que también aspiraba al trono, y el propio reino de Granada estaba en una crisis interna importante, y pactó con los reyes católicos que no, pues eso, que le ayudasen y que no les iba a atacar y tal. Y al final, después de todo, sí que decidieron los reyes católicos invadir Granada, porque no se podía defender, y ya así acababan con el último reino musulmán en la península. Entonces, en 1492, por favor recuerden este año, ocurren tres cosas importantes, que es el descubrimiento de América, la conquista de Granada y la expulsión de los judíos de España, ¿vale? Que también lo mencionaré más adelante. Vale, también en 1512 Fernando conquista el reino de Navarra y recupera Nápoles, ¿vale? Que parece ser que lo había perdido momentáneamente, el Rosellón, que está encima de los Pirineos, y Cerdeña para la corona de Aragón. ¿Vale? Aquí tenemos la isla de Cerdeña, aquí, que está debajo de la de Córcega, la isla de Sicilia. Entonces esto va a ser de la corona de Aragón. El Rosellón y Cerdaña, no confundamos Cerdaña con Cerdeña, está aquí en el sur de Francia y encima de Cataluña, y este territorio también se lo anexionó Aragón, que va a ser suyo durante 200 años prácticamente. Y también el reino de Navarra, que nunca había querido unirse a Castilla y Aragón. Entonces hubo que
que invadirlo y pactar con él una serie de fueros, ¿no?, de leyes que hasta hoy en día duran, porque Navarra se la conoce como la Comunidad Foral de Navarra, ¿no?, que tiene todavía unas leyes distintas a las del resto de España. ¿Vale? Es también importante que Isabel conquista Melilla, Orán y Trípoli y termina de conquistar las Canarias, además de financiar el descubrimiento y la conquista de América, ¿vale?, que ya veremos. Y tuvieron 5 hijos a los que usaron para establecer alianzas matrimoniales con distintos reyes de otros países o herederos sin corona. Para la incorporación de Portugal casaron a sus hijas Isabel, que falleció, y María con el heredero al trono portugués, pero claro, hasta más adelante no va a haber un rey que herede Portugal, que será Felipe II, ya en el avanzado el siglo XVI. En este mapa puedes ver la configuración de Europa en relación a la política expansiva de los reyes católicos con las políticas matrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Aquí vemos los distintos colores. En verde, pues están alianzas matrimoniales. Las adquisiciones territoriales como conquistas, pues eso es lo que está en rosa, o sea, el reino de Granada, el reino de Navarra, Rosellón y Cerdaña y Nápoles, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Vale, y luego también muy importante con los reyes católicos la unidad religiosa. En 1478 se habían creado el Tribunal de la Inquisición, ¿vale? La Inquisición se crea en Castilla realmente, porque en Aragón ya existía una Inquisición, ¿eh? En Aragón existía la Inquisición antes que en Castilla, pero es, digamos, el año 1478 el que se establece ya como fijo y definitivo de la creación de la Inquisición. Que la Inquisición no era para quemar brujas, se quemaron muy pocas brujas en España, se quemaron muchísimas más brujas en Alemania, en el centro de Europa, en Bohemia, en la República Checa, ¿no? Y en España, pues realmente, pues lo que es el típico mito de quemar brujas no hubo apenas. Para lo que sirvió la Inquisición era sobre todo para vigilar a los judíos conversos o los judíos que todavía practicaban la religión judía, o los musulmanes que habían dicho que se habían convertido al cristianismo y no se habían convertido. Así que es muy importante esta frase. En 1492 decretaron que los judíos debían convertirse al cristianismo o ser expulsados, y en 1502 hicieron lo mismo con los musulmanes, ¿vale? Y claro, después de estas fechas, la Inquisición vigilaba que estos conversos que se quedaron en España realmente fueran cristianos, ¿no? Vigilaban que, pues eso, que por ejemplo, que comieran cerdo, que fueran a misa, que se comportasen como cristianos, porque si no lo hacían, eran sospechosos y se les podía encarcelar, multar o expulsar de España. Vale, aquí tenemos más ejercicios, ¿vale? Por favor, háganlos los que tengan que hacerlos. Bien, el descubrimiento de América, causas de los descubrimientos geográficos. Económicos fueron que los genoveses y los venecianos habían controlado durante muchos años de la Edad Media el comercio con Asia a través gracias al control, aquí sobra alguna palabra, gracias al control que tenían sobre la ruta de la seda en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces los genoveses y los venecianos habían controlado el comercio con Asia gracias al control sobre la ruta de la seda. Todo el mundo ha oído hablar de Marco Polo, ¿no? Que era el que trajo la pasta a Italia porque la trajo de China, el que, bueno, pues eso, Marco Polo fue el que, digamos,
marcó o consolidó la ruta de la seda entre las repúblicas italianas y China, o más concretamente Mongolia, ¿vale? Entonces, esto digamos que perjudicaba a otros países que no tenían ese acceso directo a los productos de Oriente, la seda, que era muy importante, las especias y otros productos que se traían de China, Mongolia, etcétera. ¿Vale? Entonces, con la conquista de Constantinopla por los turcos y la expansión del Imperio Otomano, el transporte y comercio de mercancías por esa ruta dejaron de ser posibles, ¿vale? Porque ya eso estaba controlado por los turcos. El transporte de mercancías por esta ruta dejaron de ser posibles, ¿vale? El transporte y comercio de mercancías por esta ruta dejaron de ser posibles. Esto llevó a los reinos de la península ibérica, principalmente a Portugal y Castilla, a buscar nuevas rutas comerciales con el océano Atlántico que permitiese el comercio con Asia, ¿vale? Esto llevó a Portugal y a Castilla a buscar nuevas rutas que permitiesen el comercio con Asia. Algunos de estos productos que tradicionalmente se obtenían por medio de esta ruta comercial, como las especias, productos de lujo de India y China como la seda y las piedras preciosas, el oro de Sudán y productos del norte de África como el marfil, eran difíciles de obtener por otros medios. Lo mismo pasaba con el tráfico de esclavos del norte de África. La influencia del Imperio Otomano en el Mediterráneo ponía en dificultades la obtención de todos estos recursos, porque claro, todo el este de Europa, el sureste de Europa, toda la zona balcánica, de Oriente Medio, del norte de África, estaba ya en manos de los otomanos, de los turcos. Entonces no se podía comerciar por ahí. Estaba todo controlado por enemigos, ¿vale?, de los cristianos. Políticos, las causas políticas del descubrimiento de América. Los reinos peninsulares, tras finalizar la reconquista de la península con la conquista del reino musulmán de Granada en 1492, buscaban continuar su expansión, y tanto Portugal como Castilla tenían más fácil continuar dicha expansión por el Atlántico que por el resto de Europa, ¿vale? Los reinos peninsulares tenían más fácil continuar la expansión por el Atlántico que por el resto de Europa, con todo lo que había de turcos y de todo, ¿no? La conquista de nuevos territorios tenía además el atractivo de una posible fuente de oro y plata para financiar a la corona, adquirir gloria personal y demostrar el poder real frente a las instituciones medievales. Como motivo religioso dice aquí que, al menos en un primer momento, la Iglesia Católica vio con buenos ojos la conquista de nuevos territorios por la posibilidad de extender el cristianismo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lo de extender el cristianismo, es una motivación religiosa. Pero luego hubo voces dentro del seno de la Iglesia que criticaron los abusos a los que se vieron sometidos los pueblos indígenas. Científicos y técnicos, pues que con el humanismo y los avances científicos se habían recuperado algunas teorías clásicas que sostenían que la Tierra era redonda y no plana como se había creído durante la Edad Media, ¿vale? Con el humanismo y los avances científicos se habían recuperado teorías que sostenían que la Tierra era redonda, ¿vale? Esto hizo que algunos marineros creyeran posible llegar a China y a la India navegando por el oeste. Esto evitaría los problemas para el comercio que planteaba la presencia del Imperio Otomano en el este. Junto a estos factores también resulta importante los desarrollos técnicos como la generalización de la brújula, ¿vale? Y la mejora del astrolabio, ¿vale? El astrolabio ya existía de mucho antes, pero en este momento se hace mucho mejor. Un astrolabio es este instrumento donde, mirando hacia el horizonte con en fin, que hay una manera que incluso con las ayudas de las estrellas se puede ubicar por lo menos en latitud, un barco en el mar, ¿no? Midiendo los grados que hay
de la estrella polar, por ejemplo, al horizonte y cosas así, ¿vale? Entonces eran instrumentos de navegación de medida para saber si se está yendo en la dirección correcta. ¿Vale? El otro aparato es el sextante, pero bueno, que aquí nos mencionan el astrolabio. España y Portugal empezaron a construir nuevos tipos de barcos con velas grandes que les permitían aprovechar mejor el viento por su alta borda soportaban mejor el oleaje, como la carabela y la nao, ¿vale? Entonces ponemos aquí la carabela y la nao, que eran este tipo de embarcaciones. Vamos a ver algo de Cristóbal Colón, que era un marinero nacido a mediados del siglo XV. Se ha especulado mucho sobre su origen, aunque la teoría más aceptada era que era italiano, de Génova. Y bueno, yo aquí he apuntado algo que vi en una excursión que hice a un pueblo de Guadalajara que se llama Cogolludo, donde el guía explicaba que al ser Cogolludo el primer lugar de la península donde llegó la noticia del descubrimiento de América, se creían que Cristóbal Colón podía tener algo que ver con la familia Mendoza, ¿vale? Que tenía un palacio allí. Así que la teoría más aceptada era que era genovés, ¿vale? Un marinero genovés, era un marinero nacido a mediados del siglo XV. Y ya está. Probablemente tuviera contacto con las teorías que defendían que la Tierra era redonda en Italia. Se sabe que tuvo acceso a un mapa de un matemático italiano llamado Toscanelli, que reflejaba una posible ruta desde Europa hasta Japón. No se conocía la existencia de América, así que se pensaba que la ruta directa por el Atlántico era posible. El problema que surgió después fue que calcularon mal la circunferencia de la Tierra y, por lo tanto, la distancia entre Canarias y Japón, que ellos pensaban que sería de 2.400 millas náuticas, fue en realidad de 10.700. El proyecto era caro y necesitaba una financiación considerable. Por ello, Cristóbal Colón le propuso el proyecto a Juan II, el rey de Portugal, ¿vale? El proyecto necesitaba una financiación. Por ello, Cristóbal Colón le propuso el proyecto a Juan II, el rey de Portugal, país que en ese momento lideraba la competición por hacerse con el comercio marítimo. Pero Juan II rechazó el proyecto y Colón recurrió a los reyes católicos, ¿vale? Quienes también al principio lo rechazaron, pero Colón insistió y por fin en 1492 los reyes decidieron aceptar la propuesta, ¿vale? Y financiar la expedición. La expedición de Colón salió de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 con 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿vale? Las dos primeras eran carabelas y la última era una nao, ¿vale? Yo pensaba que era al revés, ¿vale? Esto habrá que confirmarlo porque pero bueno, porque vamos a verlo porque si no nao y carabela. Vamos a ver qué diferencia hay entre efectivamente yo tengo entendido que una nao es esto, que tiene velas cangrejas que se llaman velas triangulares y una carabela tiene velas cuadras que son de este tipo. Como vemos también la nao tiene 2 palos, ¿vale? Y la carabela tendrá 3 palos, trinquete, mayor y mesana, ¿no? O sea que yo creo que esto es una... Bueno, no es un error, porque aquí también dice que la nao Santa María y aquí vemos eso. Esto es una nao y esto es una carabela, ¿vale? Bueno, pues lo que pone aquí. Paró en las Islas Canarias el 9 de agosto, del 9 de agosto al 6 de septiembre, pues eran necesarias abundantes provisiones para un viaje tan largo. Se dice también que en la isla de La Gomera Cristóbal Colón tenía un amante, entonces por eso paraba y se quedaba un rato con ella por allí. Pero bueno, lo más importante de aquí es que cómo llegaron, ¿no? Que era todo el viaje mucho más largo, estuvo a punto de amotinarse la tripulación varias veces y vale, el viaje fue mucho más largo de lo que él había pensado. Hubo tensión a bordo, riesgos de motines y por fin cuando llegaron a tierra firme estaban exhaustos. Llegaron a una isla llamada Guanajaní, que pertenece al archipiélago de las Bahamas. Debido a las penurias que habían pasado durante el viaje, Colón bautizó la isla como San Salvador, ¿vale?
Llegaron a una isla llamada Guanajaní del archipiélago de las Bahamas y Colón bautizó la isla como San Salvador. Posteriormente continuaron la expedición por otras islas, incluida la Española, actual Santo Domingo y Cuba. En la Española, con la madera de la Santa María, construyeron el fuerte Navidad, el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo, ¿vale? En América. El 4 de enero de 1493 inició el viaje de vuelta y el 15 de marzo regresó a Palos de la Frontera, ¿vale? Eso. Y Cristóbal Colón hizo en total 4 viajes a América. Esto es muy importante. Sin embargo, cuando murió en 1506 seguía pensando haber encontrado una ruta a las Indias, no un nuevo continente. Él no sabía que eso era un nuevo continente, creía que era Asia. ¿Vale? Bueno, la conquista de América, muy rápidamente. Tras el descubrimiento de América, el Papa dio la soberanía de las Indias a los reyes católicos, pero para evitar grandes conflictos con Portugal, que también se estaba asentando en los nuevos territorios, se firmó en 1494 el Tratado de Tordesillas, ¿vale? Con Portugal se firmó el Tratado de Tordesillas. En este tratado se delimitaban las áreas de influencia de ambos reinos, Castilla y Portugal, y esto fue lo que permitió establecerse en el territorio que hoy es Brasil. Por eso en Brasil se habla portugués. Durante el siglo XVI, una vez finalizada esta fase del descubrimiento, tiene lugar la conquista de los nuevos territorios. Vale, y luego, de las características de la conquista, bueno, pues esto hay que leerlo, ¿vale? Que ya no tengo tiempo. Muy importante que muchos hombres se casaron con mujeres indias, originando el mestizaje, ¿vale? A diferencia de ingleses, franceses y holandeses que cuando más tarde comenzaron a conquistar territorios de América apenas se mezclaban con nativos, exterminándolos e instalando cantidades masivas de negros traídos de África, ¿vale? Esto es muy importante. Vale, la conquista se basó en capitulaciones, que eran contratos en los que a cambio de ciertas concesiones la corona autorizaba a un capitán a formar a una expedición que tenía que sufragar de su propio bolsillo para conquistar un territorio concreto. El capitán recibía además unas reales instrucciones o normas de actuación. La corona recibía la soberanía de los nuevos territorios y 1/5 de los beneficios obtenidos, pero que realmente eso se lo quedaba el capitán durante ese tiempo. Los nuevos territorios no estaban despoblados, tuvieron contacto con los pueblos indígenas, se los llamó indios al principio, pues creían que estaban en la India, pero luego recibieron el nombre de pueblos amerindios o precolombinos, ¿vale? Precolombinos de antes de Colón. De entre estos pueblos destacan, algunos formaron verdaderas civilizaciones como los aztecas, los mayas y los incas, ¿vale? Bueno, ya muy rápidamente, Hernán Cortés conquistó México, ¿vale? Conquista México en 2 años, desde 1519 al 21 más o menos, y logró controlar al imperio azteca, que era un imperio terrible, cruel, ¿vale? Y Hernán Cortés, digamos que lo venció a base con mucho riesgo, un gran aventurero y un hombre muy inteligente. Francisco Pizarro conquistó el imperio inca, originario de lo que hoy llamamos Perú, pero que se extendía desde Ecuador hasta Chile. De esto nos vamos a saltar. Y también los reyes católicos también financiaron la vuelta al mundo, iniciada por Magallanes y terminada por Juan Sebastián Elcano, debido a la muerte de Magallanes durante el viaje. ¿Vale? Fruto de este viaje se descubrieron las Islas Filipinas, cuya conquista se inició poco después, en 1571. Vale, de América hay que decir que cuando se conquista América, el gobierno de los nuevos territorios se encomendó al Consejo de Indias, ¿vale? Que controlaba desde Castilla los asuntos americanos y redactaba las leyes de Indias, conjunto de leyes específicas para América. Vale, todo esto nos lo saltamos y seguimos.
de consecuencias de la conquista, bueno, pues ya sabemos un poco todo. De voces disidentes que eran españoles que protegían a los indios, ¿vale? Algunas voces se alzaron para denunciar las injusticias. Vamos a citar a Fray Antonio Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, ¿vale? Estos dos intelectuales, y luego Francisco de Vitoria, intelectual y humanista, que defendió la idea de que los indígenas eran humanos y debían tener los mismos derechos, ¿vale? Entonces de esto se dieron cuenta españoles. En cuanto a la sucesión de los hijos de los reyes católicos, ya hemos hablado de Juana, la hija de Isabel, pero que se la consideró loca porque fue apartada del poder porque estaba muy enamorada de Felipe el Hermoso, que fue su marido, ¿vale? Su marido, pero que murió muy pronto, y ella pues seguía enamorada de él a pesar de haber muerto, ¿no? Así que esto en cuanto a Juana de Castilla, Juana la Loca. Pero luego, con el siglo XVI, empieza la España imperial, ¿vale? Con Carlos I de España y V de Alemania se iniciaba en España la llamada Casa de Austria o de Habsburgo, que duró hasta el año 1700. En el siglo XVI, la Casa de Austria estuvo representada por Carlos I y su hijo Felipe II. ¿Vale? Entonces, de Carlos I hay mucho que decir, ¿vale? Y simplemente que heredó muchísimos territorios, ¿vale? Carlos heredó varias coronas y territorios. En Castilla, sus posesiones americanas y las Islas Canarias, Aragón y las posesiones italianas, Borgoña, que era un territorio que incluía los Países Bajos y el Franco Condado, limítrofe con la original Borgoña, ocupada por Francia, que jamás devolvió. Austria y las opciones de ser emperador de Alemania, por ello es conocido como Carlos I de España y V de Alemania. Aquí vemos el mapa, ¿vale?, de la herencia de Carlos I, que es todo lo que heredó Carlos I, que tenía pues una buena parte de Europa. ¿Vale? Todo esto generó envidias de otras potencias, sobre todo Francia. Conflictos internos de Carlos I, ¿vale? El reinado de Carlos I estuvo lleno de conflictos internos, la revuelta de las comunidades, ¿vale?, que fue una rebelión de la nobleza castellana, comerciantes y artesanos de las ciudades de Castilla, los que llamaban comuneros, que reclamaban una bajada de los impuestos. Al final, el rey sofocó la rebelión y ajustició a los líderes revolucionarios Padilla, Bravo y Maldonado, ¿vale? Y luego la revuelta de las Germanías, que fue en Valencia y Mallorca, ¿vale? Enfrentó a los gremios urbanos contra la nobleza. Vemos de nuevo otro mapa, ¿vale? Para la defensa de la cristiandad mantuvo enfrentamientos con los turcos, ¿vale?, que amenazaban Centro Europa y el Mediterráneo. Y también los estados alemanes protestantes, que fueron enemigos del emperador Carlos I. ¿Vale? Bueno, la consolidación del imperio heredado, de aquí hay que decir que la mayor enemiga fue Francia, con quien compitió por la conquista de ciudades del norte de Italia. Y el emperador, en 1556, cansado de luchas y decepcionado por su fracaso frente a los protestantes, ¿vale?, porque no consiguió vencer a los protestantes, se retiró al monasterio de Yuste en Cáceres. A su hermano Fernando le dejó el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, lo que es Alemania. Vale, y luego su hijo Felipe II se había casado con Isabel de Portugal y fruto de esa unión nació Felipe II, o sea, Carlos I se había casado con Isabel de Portugal y de ahí nació Felipe II. Entonces Felipe II pudo reclamar el reino de Portugal y sus colonias. Entonces ahí tenía el imperio donde nunca se ponía el sol, porque tenía todo esto verde que era de Portugal y todo esto naranja que era de España, ¿vale? Así que tiene el imperio más grande del mundo.
Y sin embargo, tuvo grandes problemas Felipe II, ¿vale? Pero no nos vamos a solamente vamos a mencionar que también se enfrentó a los turcos y ganó la batalla de Lepanto en 1571, que marcó el final del avance del poder turco por el Mediterráneo durante un tiempo. En esta batalla participó el escritor Miguel de Cervantes. Felipe II se enfrentó a una rebelión en Aragón, tuvo que hacer frente a una guerra con Francia, ¿vale? También tuvo que hacer guerra contra Francia y ganó una batalla, la victoria en la batalla de San Quintín, que le aseguró Milán, el milanesado, que es la ciudad de Milán y alrededores. También tuvo un conflicto contra Inglaterra, ¿vale? Debido al apoyo de Isabel de Inglaterra a los Países Bajos que se estaban sublevando, Felipe II organizó una flota, grande y felicísima armada, que fue jocosamente llamada por los ingleses la Armada Invencible, con el propósito de invadir la isla, pero resultó un fracaso en 1588. Vale, Carlos I y Felipe II son llamados como los Austrias mayores, ¿vale? Porque luego vienen los Austrias menores, que vamos a ver a continuación. Y rápidamente, de la reforma y contrarreforma, sabemos que la reforma fue llevada por Martín Lutero, ¿vale? Y a continuación viene la contrarreforma católica, ¿vale? La contrarreforma católica consiste en que los papas y las autoridades de la Iglesia se reunieron en el Concilio de Trento para confirmar la doctrina católica y así contrarrestaban a los protestantes. Bueno, entonces, en el siglo XVII comienza la decadencia del Imperio Español, ¿vale? Y Felipe III, Felipe IV y Carlos II son conocidos como los Austrias menores. Y los Austrias menores dejaron la labor del gobierno en personas de su confianza que se llamaban validos, que eran los que dirigían la política del reino y nombraban los cargos del Estado, ¿vale? Entonces, los válidos son los que gobernaban en nombre de estos reyes. Felipe III tuvo el válido que fue duque de Lerma. El duque de Lerma fue el que gobernó en lugar de Felipe III. Y Felipe IV tuvo como válido el conde duque de Olivares, ¿vale? Hechos destacables de cada uno, pues que con Felipe III fue la expulsión de los moriscos en 1609, que fue una guerra tremenda, y también participó en la Guerra de los 30 años, que enfrentó a países católicos y protestantes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Con Felipe IV sigue España con la Guerra de los 30 años y en la Paz de Westfalia fin al conflicto, pero que España reconoció la pérdida de las Provincias Unidas de Holanda, ¿vale? Y esto marcó el final de la hegemonía española en Europa. En la guerra con Francia se pierden plazas en Flandes y en 1659 se firma la Paz de los Pirineos, donde se pierden los condados de Rosellón y Cerdaña, ¿vale? Y el válido fue el conde duque de Olivares. Felipe IV también intentó una unión de armas para que todos los el conde duque de Olivares, que fue el válido, que todos los reinos participaran con hombres y dinero en el ejército real, que no fuera solo Castilla y Nápoles, que eran los que más hombres ponían. Entonces hubo levantamientos en Cataluña, en Portugal, en Aragón, etcétera, ¿vale? De carácter separatista. Los portugueses se declararon independientes, que habían estado unidos a España desde Felipe II, y ahí es donde se pierde Portugal, ¿vale? Y luego de Carlos II hay que señalar que fue la guerra de sucesión al trono español entre los años 1700 y 1714, que dio lugar al final de la dinastía de los Austrias y el comienzo de la dinastía de los Borbones con Felipe V, ¿vale? Este es el final de los reyes Habsburgo o los Austrias. Y ya está, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, hacer los ejercicios y esto ha sido todo.